Hola, espero estén bien. Vamos a desarrollar una investigación en la que se pretende identificar factores de riesgo para transfusión posoperatoria en reemplazo total de rodilla en el Hospital Universitario Clínica San Rafael. ¿Cómo se calculó el tamaño de la muestra? Tomaron los investigadores una prueba piloto de tamaño 34 en la que encontraron un individuo con factor de riesgo de transfusión, es decir, uno de los 34 equivale a 0.029, que es el valor P o proporción de individuos que tendrían presencia de este problema. Q es el complemento de P, se trabajó con una confianza del 95%, una potencia del 90% y un error del 5%, para un total de 119 pacientes, tal cual está la fórmula desarrollada ahí, y aquí está la fórmula. Entonces, esta es la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra. ¿Qué resultados se encontraron? Entonces, en la parte descriptiva, en el análisis exploratorio de datos, se encontró que el 68% de los pacientes tratados fueron mujeres y el 31% hombres. Todos presentaron diagnóstico de gonartrosis. ¿Cómo se distribuyó la muestra? Por procedimiento. Entonces, el 87.71% de los pacientes tuvieron un reemplazo total de rodilla tricompartimental, mientras que el 12% tuvo reemplazo protésico total de rodilla y el restante 2% reemplazo protésico y revisión de reemplazo protésico. Por grupo etario, el 75% de los pacientes fueron mayores de 60 años. Con presencia de artritis, el 10% de los pacientes tenían presencia de artritis. Por HBG-PRE, el menos del 1% tenían un nivel de HBG-PRE, que es el nivel de riesgoso menor a 8, indicador. La distribución por HBG-POS, el nivel de menor de 8 aumentó al 7.2%. La distribución de la transfusión, el 15.7% de los pacientes tuvieron transfusión de reemplazo total de rodilla. Miremos las pruebas que se aplicaron para saber si había asociación entre variables. Entonces, si había asociación entre transfusión y el nivel de HBG-PRE, se encontró que es independiente tener un nivel menor o mayor que 8 y presentar una transfusión. Entre transfusión y nivel de HBG-POS sí se encontró asociación. Se encontró que los 14 pacientes que sí presentaron nivel de HBG-POS presentaron un nivel de menor a 8, mientras que solo 5 presentaron apenas 5 pacientes presentaron transfusión y con un nivel de HBG-POS superior a 8, mientras que no presentaron transfusión el 99 pacientes, y de los cuales el nivel fue mayor que HBG-POS y uno no presentó transfusión y su nivel de HBG-POS fue inferior a 8. La probabilidad de que un paciente presente el radio fue 277 veces, es decir, hay 277 veces más de probabilidad que un paciente presente transfusión si su nivel de HBG-POS es inferior a 8. Bien. Entre sexo y nivel de HBG se encontró que era independiente. Hombres o mujeres pueden tener cualquier nivel de HBG-PRE. Entre presencia de artritis y transfusión también se encontró independencia. Es decir, cualquier paciente puede tener una artritis, puede presentarse la transfusión total de transfusión en rodilla. Se aplicó entonces un análisis de componentes principales para detectar cuáles eran los factores que explican con mayor
probabilidad del riesgo de transfusión. Y el 31%, hay una probabilidad del 31% de que la artritis y el HIV-POS expliquen el riesgo de transfusión. Ser mayor de 74 años es el siguiente factor, el nombre del procedimiento como tal es el siguiente factor, y el HIV-PRE es el cuarto factor que puede explicar en ese orden el riesgo de transfusión. Esta es la matriz de valores propios y vectores propios. Se seleccionaron a los pacientes que tenían riesgo para estudiarlos y se encontró que había asociación significativa entre tener más de 74 años y riesgo de transfusión. Se encontró que la presencia de artritis por HIV-PRE es similar en todos los casos, excepto el nivel de 14, exceptuando los 14, los niveles 11, 12 y 14 presentan altos niveles de HIV-PRE. Sin embargo, los niveles 11 y 12 son aquellos pacientes que presentaron, proporción de pacientes que presentaron artritis, mientras que en el nivel 14 el 7.1% de los pacientes presentó artritis, sí presentó artritis, y el 14.3% no presentó artritis. Y para niveles inferiores, que son los riesgosos, entonces el nivel 7 fue el mayor presente. Sin embargo, 28.6% de los pacientes no presentaron artritis y 21.7% de los pacientes sí presentaron artritis. Los demás se distribuyeron en proporciones iguales. Respecto a la distribución de pacientes con riesgo de transfusión de sangre por edad, se encontró, y en el mismo caso que antes, que todos los pacientes con riesgo son mayores de 51 años, pero el 21, 35, 40 y 50% de los pacientes, más del 50% de los pacientes son mayores de 64 años. La distribución de pacientes por sexo con riesgo de transfusión fue similar, 50-50, hombres y mujeres. Bueno, doctor, espero que haya quedado claro su trabajo. Cualquier cosa me informa. Recuerde que no soy médico, por lo tanto no manejo muy bien el lenguaje técnico de ustedes.